Hola, buenas tardes, noches a todos. Lo primero quiero agradecer al colectivo Laika que nos haya dado la oportunidad a todos de escuchar a Antonio Escotado. Todo esto, como sabéis, pertenece al Festival Tonal. Este año han hecho una ampliación, digamos, un aspecto más cultural y gracias a eso podemos tener esta maravillosa presentación. Juan, del colectivo Laika, me pidió que preparara una breve introducción a la conferencia del señor Escotado y empecé a pensar, a escarbar en mi memoria lo que había supuesto en mi vida y en mi formación mental, digamos, la figura de Escotado. Echando la vista atrás, recordando muy atrás, recordaba de pequeño haberte visto en la televisión, sobre todo, en tertulias, entrevistas, programas, pegándote ahí con algunos personajes. Y la verdad que la primera vez que lo escuché hablar en televisión fue en concreto de drogas. No recuerdo ahora mismo la tertulia o lo que fue. Pero la verdad es que fue un discurso que a mi mente preadolescente la removió muchísimo. Era un discurso al que no estaba acostumbrado y probablemente tampoco preparado para escuchar en ese momento, y menos aún de una persona que presentaban como académico, filósofo, bueno, un extenso currículum que tiene. Lo que más me llamó la atención de su discurso fue que escapaba completamente al discurso que yo estaba acostumbrado a escuchar, tanto de los medios de comunicación como de mi entorno. Era una época, y de alguna manera lo sigue siendo, en la que los medios nos bombardeaban con anuncios antidroga. Fijo que todos recordamos este mítico anuncio del gusano metiéndose por la nariz, todo ese tipo de cosas. Luego, aparte, múltiples campañas de la Fundación Antidrogas, los parques con jeringuillas, los sermones de tu madre señalando a los yonkis acurrucados en los portales. Pero el discurso de Antonio escapaba completamente de eso. Su discurso estaba completamente fuera de ese debate, completamente polarizado, en el que, curiosamente, para mi punto de vista, los dos polos de ese debate pertenecen al mismo lado o al mismo bando. Uno de los polos era el de la víctima, el enganchado, rehabilitado, el alejado de toda culpa o responsabilidad, que culpa y demoniza por completo a una sustancia inanimada, digamos. Y, por otro lado, está el discurso paternalista, digamos, del médico, el policía, el rehabilitador, el terapeuta, en definitiva, digamos, el salvador, ¿vale? La víctima y el mesías, el hijo culpable y el padre responsable, todos eran discursos de los que Antonio huía y por ello acababa enfrentado con esos dos discursos, precisamente. Precisamente él huía, digamos, del consejito, la palmadita en la espalda. Y curioso era que, hablando de droga, de él salían conceptos como libertad, farmacia, autoconocimiento, el miedo del hombre a desmontar esa complicada trama de símbolos que le rodea, e incluso ese miedo a sacar al Mr. Hyde que todos llevamos dentro, aunque ese Mr. Hyde no sea menos yo que el Dr. Jekyll que está por encima. De su boca salió algo que me marcó para siempre al ser preguntado por la legalización de las drogas, no sé si por Jesús Quintero fue en concreto. Y él dijo que en ningún momento estaba a favor de la deslegalización de las drogas, sino de la despenalización. Que para él hablar de la legalización de las drogas, y cito textualmente, era tan absurdo como hablar de la legalización de la pintura, de viajar o de fornicar. Un sinsentido. En definitiva, lo que quería, sobre todo al hacer esta presentación, es agradecer a Antonio el haber ofrecido tanto a mi generación como a generaciones anteriores y posteriores la auténtica libertad, aquella que solo ofrece el conocimiento y la experiencia, porque gracias a su conocimiento y su experiencia, muchas personas, y te cito otra vez, como dirían los antiguos, en vez de abstenerse de la euforia ofrecida por Baco y sus análogos, han elegido navegarla con elegancia y, sobre todo, con el respeto y la seguridad necesaria para no perderse en ella para siempre, o de ser así, conseguir volver con lo aprendido, que no es sino ese aprendizaje el que nos mantiene vivos y más aún despiertos. Y ya para finalizar y dejar de dar la chapa, voy a acabar citando a William Blake y su famosa frase: si el polvo que cubre las puertas de la percepción se retirase, cada cosa aparecería al hombre como es, infinita. Y añado que ese es nuestro derecho, el del acceso, ojalá en un futuro con tarifa plana, a esa infinitud. Y sin más, os dejo con Antonio Escotado, o como diría nuestro amigo en común Paco, el niño de Elche, Maestro Escotado. Un fuerte aplauso.